Le agradezco enormemente a la doctora Lorian Jiménez, investigadora de microbiología y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto Bueno, estar pues aquí contigo otra vez. gracias. Escuchábamos justamente este dato de ya logramos aplanar la curva, lo que no significa que sea plana, pero lo que sonó festejo, pero no era un festejo y que podría haber parecido una invitación a que la gente relajara las normas, aunque eso no se pidió, pero bueno, conocemos los efectos de algunas declaraciones. ¿Cómo entenderlo y cómo estamos? Ok, bueno, indiscutiblemente hacer ese tipo de declaraciones es muy contraproducente, ¿no? Es necesario que las autoridades tengan un mensaje claro y contundente para la ciudadanía y hacer una declaración, porque la declaración no fue, ay, la llevamos, vamos bien, vamos a aplanar la curva. O sea, la declaración fue, aplanamos la curva, ¿no? Domamos este monstruo. Bueno, es una irresponsabilidad decir eso. Máxime porque para saber si estamos o no estamos aplanando la curva, es necesario tener datos de calidad. Es decir, no se puede simplemente dar una estimación de si estamos aplanando la curva o no en base a un presentimiento o en base al deseo de que sea así. Es decir, se necesitan datos estadísticos serios, de alta calidad, que no presenten las limitaciones que tienen los datos que nuestras autoridades están presentando. Es decir, los datos que presentan nuestras autoridades tienen muy pobre calidad. Uh-huh. ¿Qué les falta? Partiendo desde la base Ujú. de que se hacen pruebas a un sector muy limitado de la población. Entonces, si se hacen pruebas a tan poca gente, ¿cómo se puede tener una estimación del panorama real de lo que ocurre en el país? Entonces, ese es un problema. Otro problema muy importante es el rezago de los datos, ¿sí? El rezago tanto en obtener la información como en procesarla y darla a conocer. El día de ayer, el doctor Hugo López-Gatell en la conferencia vespertina presentó algunas curvas de predicción, curvas predictivas para diferentes ciudades de la República, incluyendo la Ciudad de México, y algunas en donde pues sí preocupa mucho que se presentan estimaciones en donde de antemano el subsecretario está diciendo que los últimos 7 días no pueden ser tomados en consideración porque hay un rezago en Mm. el procesamiento de los datos. Entonces, bueno, 7 días para un fenómeno como el que estamos viviendo es una eternidad. Es decir, se necesitan tener datos oportunos, no solo precisos y oportunos que guíen las decisiones que se están tomando. Entonces, decir que en los últimos 7 días, pues no podemos hacer nada con esos datos, de entrada es muy grave. Hace unos momentos terminé de leer un artículo extraordinario, en mi opinión, que se publicó en la revista Nexos por Sebastián Garrido y Jorge Andrés Castañeda, en donde presentan unos análisis estadísticos realmente muy robustos y bien fundamentados, en donde en realidad ellos están detectando que el rezago como mínimo es de 15 días, pero de hecho los rezagos tanto en el reporte de las defunciones como en el reporte del número de casos confirmados puede ser hasta de 3 semanas. Uy. Entonces, los datos que nos dan hoy, pues son lo que hoy tienen a mano, ¿no? Lo que tienen ahí disponible, mas no necesariamente reflejan una realidad. La realidad de hoy, a lo mejor la vamos a ver dentro de 3 semanas. Bajo esas condiciones, es absolutamente irresponsable afirmar que la curva se está aplanando y tampoco se puede decir que no se esté aplanando. Es decir, que los datos que tenemos son tan pobres que no hay manera de decir con seguridad si existe o no aplanamiento de la curva. Ahora, lo que sí podemos es no tanto especular, sino tener alguna conclusión inteligente en base o con base en las experiencias y los aprendizajes que otros países nos han dejado. Entonces, la más importante es esta: las curvas no se aplanan solas.
Esta epidemia no se apaga sola. Las curvas se aplanan cuando se hace lo que la cuestión fundamental para aplanar. Lo fundamental es cortar las cadenas de contagio, detener la propagación de los contagios. Eso es lo fundamental. Cuando aquí nuestras autoridades nos dijeron hace como, ¿qué será? Como una semana o tal vez 7 días, el doctor Hugo López-Gatell dijo, bueno, ahora entrando en la fase 3, la vigilancia ya no es tan importante y otras cosas no son tan importantes. Lo que es importante es enfocarnos en lo que pasa dentro de los hospitales. Bueno, creo que nada podría ser más grave que realmente esa fuera la estrategia que se está siguiendo. Porque ninguna estrategia puede ser más equivocada que esa. Es decir, ahorita ya dejaron que este problema se volviera de esta magnitud. Es muy complicado. Cada día ha ido siendo más complicado de solucionar conforme se ha dejado ir. Y claro, ahorita es inminente que se atienda el problema de la saturación hospitalaria, desde luego. Ajá. Pero si se atiende únicamente lo que ocurre dentro de los hospitales, no se va a cortar la fuente de los hospitalizados. Es decir, hay más hospitalizados y seguirá habiendo más hospitalizados, y esos hospitalizados, muchos seguirán muriendo, mientras no se corten los contagios. Para cortar los contagios, y esa es la forma de aplanar la curva, es decir, no tratando a los hospitalizados, que hay que tratarlos, evidentemente. Las curvas se aplanan única y exclusivamente si se hace un esfuerzo consciente, contundente, importante, para detener las cadenas de contagio. ¿Cómo se consigue eso? Ok, se consigue, hay 3 mecanismos importantísimos. La mitigación, que se supone que ya la hacemos, la mitigación es esto de quédese en casa, lávese las manos, todas las cuestiones preventivas. La mitigación es importante, funciona pero no resuelve. La mitigación es algo que ayuda solamente. Ahora, ¿qué sí resuelve? Lo que resuelve es, se necesitan hacer pruebas diagnósticas de manera masiva. Ahora, ¿qué significa masivo? Cuando se utiliza la palabra masiva, inmediatamente la gente brinca y se asusta, ¿no? ¿Qué significa masivo? Eso no lo podemos hacer. Aquí es México, no tenemos dinero, aquí no somos de primer mundo. A ver, momento. Masivo no significa que los 127 millones de ciudadanos mexicanos o más requieran pruebas y que las requieran cada tercer día o una vez a la semana. Evidentemente no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que se sepa en dónde están los focos de contagio importantes. En este momento, la Ciudad de México. Y entonces en la Ciudad de México, ahí hay que mandar las pruebas masivas. ¿Y a quién se le va a hacer las pruebas? Que es el tercer punto de cómo se cortan las cadenas de contagios. La mitigación, dijimos, ayuda, no soluciona, hay que hacer mitigación. Ok, las pruebas masivas, sí, masivas, pero masivo, pues lo que en realidad lo que significa masivo, que es, si ahorita entonces empieza un brote importante en otra ciudad, hay que ir a esa ciudad a hacerlo. En donde estén los brotes, ahí es donde hay que centralizar los esfuerzos para las pruebas masivas. ¿Por qué? Hay que detectar los casos, desde luego, y entonces hacer el tercer mecanismo, que es el rastreo de casos y contagios. Ahora, cuando se habla de esto, también todo el mundo brinca. ¿Cómo podemos hacer eso si ahora ya tenemos más de 36,000 casos confirmados? ¿Cómo vamos a rastrear a todos los contactos? Tampoco estamos hablando de eso. Sí estamos hablando de lo siguiente: todos los casos tienen que ser rastreados y no hay vuelta de hoja. Tienen que ser seguidos y rastreados. El hecho de que aquí en México se esté dando seguimiento únicamente a los casos hospitalizados es un problema realmente mayúsculo. La gente que está confirmada y que no está hospitalizada, necesitamos saber si esas personas están realmente haciendo el autoaislamiento, o sea, quedándose en casa, o si siguen deambulando y contagiando. Si esa gente ya enfermó, ¿cómo les vamos a ayudar a esas personas si no sabemos ni siquiera quiénes son, si no se les da un seguimiento? Hay que seguir los casos todos,
Ahí no hay vuelta de hoja. Todos los casos deben de llevar un seguimiento y un rastreo. Ahora, los contagios tienen que ser también seguidos. Entonces, esta persona es confirmada, es un caso. ¿Quiénes son sus contactos? Los contactos todos necesitan pruebas diagnósticas, todos sus contactos. Ahora, ¿cuántas generaciones de contactos se pueden seguir? Bueno, pues ahí es con donde se vuelve complicado. Primera generación de contactos, no hay excusa para no poderla seguir. Segunda generación de contactos, seguramente se puede hacer segunda, incluso parcialmente una tercera generación de contactos. Ahora, hacerlo más allá, cuando el número de casos es muy amplio, pues se necesitarían 3 ejércitos para poderlo hacer, pero no es necesario, no es necesario. Es decir, si se hace una generación de contactos, ya estaremos haciendo muchísimo por cortar las cadenas de transmisión. Entonces, se hace el infectado, el confirmado, más los contactos de primera y segunda generación en la medida de lo posible. Cada contacto que se detecte y que se aísle selectivamente, esa persona tiene que ser aislada, por varias razones. O sea, no es solamente para que no contagie. Las personas deben ser aisladas para que no contagien, desde luego, pero también deben ser aisladas para que se les pueda ofrecer atención médica oportuna. Si sabemos estas personas empiezan a tener problemas, se les puede ofrecer atención médica oportuna sin necesidad de hospitalizarlos. Es decir, tiene todas las ventajas hacer las cosas bien y tiene todas las fallas hacerlas mal, porque pensar que puede haber un ahorro económico en no hacer pruebas y no contratar la gente que se requiere para hacer el rastreo de casos y contagios es el más grande error, porque eso cuesta, claro, cuesta, pero le garantizo a cualquiera que no cuesta tanto como cada día que la economía está cerrada, ¿sí? Y no cuesta tanto como los miles de muertos que estamos ya acumulando. Entonces, no hay vuelta de hoja. Para que las curvas se aplanen, entonces se necesita pruebas, rastreos y mitigación, las 3 cosas. Ahora, en cuanto a la mitigación, pues dicen, quédense en su casa, quédense en su casa. Bueno, la gente no puede quedarse indefinidamente en casa. O sea, no podemos tener la economía cerrada indefinidamente, pero tampoco podemos mandar a la gente a la calle, es decir, ahora sí, hormigas, regrésense a trabajar, ¿no? O sea, pues sí, regrésense a trabajar con el riesgo de ¿qué? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Porque si no tenemos los contagios controlados, o sea, lo que nos espera, soltando a la gente otra vez a trabajar, pues puede ser catastrófico verdaderamente. Entonces, sí, simplemente va un ejemplo. Alemania, que cometió los mismos errores que casi todos los países, no actuó a tiempo y presenta muchos contagios, muchos casos, pero hizo distinto a países como Italia, Reino Unido, Francia y España y Estados Unidos, mientras que igual no cerró fronteras a tiempo, no optó por medidas tempranas, pero una vez que tuvo ahí el problema, metió todas las medidas para hacer pruebas diagnósticas masivas, aislamiento selectivo de las personas, centrarse en los focos importantes de infección, estar pendiente de que sus hospitales tuvieran la capacidad para los enfermos que vendrían, y pues sí, Alemania lo ha controlado muy, muy bien en comparación a todos sus vecinos europeos. Ahora, pues, Alemania empieza hace 2 días a soltar las medidas de mitigación. Ya podemos selectivamente empezar a abrir, empezar a que la gente regrese a sus actividades. A ver, Alemania tiene muy bien controlado el problema, y es el único lugar en donde realmente pueden ellos medir en la población el ritmo de transmisión de la enfermedad, este famoso RO, el RO. Aquí en México, bueno, ni soñar que lo pudiéramos calcular porque no tenemos datos, ¿no? Pero en Alemania sí. Entonces vamos a poner la tirada de Angela Merkel siempre fue llegar al punto en donde la RO fuera menor a 1. Esto quiere decir que una persona infecta a menos de una persona más. Cada infectado infecta a menos de una más. Y esa era su medida para decir que su curva estaba realmente declinando. Alemania lo logró y llegaron a un R0 de aproximadamente 0.4, 0.45, algo por el estilo. Muy bien, empiezan a abrir comercios. Ayer, entonces Alemania se da cuenta que ahora su R0, nada más en pocos días de reabrir parcialmente la economía,
su R0 ya va por arriba de 1, ¿ok? Y entonces se ven en la necesidad de bajarle el ritmo de la apertura y de hacerlo más controlado, más lento, ¿sí? Entonces, aquí decir, vamos a abrir, bueno, primero, no se puede decir si la curva está o no siendo aplanada, se puede asumir que no, porque no podemos estar haciendo todo peor que otros países y que nos esté yendo mejor. O sea, Claro, es ilógico, ¿no? perdón que tenga que detenerte aquí, pero tengo Claro. que ir a una pausa. ¿Podemos retomar después esta conversación? Porque me parece que es interesantísimo y además tiene un campo amplísimo hacia dónde irnos. Con muchísimo gusto, Pamela. Te agradezco enormemente la llamada. Muchísimas gracias. Sí, hasta luego, que estén muy bien.